Estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Rubén Martín. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes, al auditorio. Buenas noches. Y a Jorge Rocha. Jorge, bienvenido. Ricardo, Rubén, buenas noches a la gente que nos escucha. Bueno, porque el fin de semana pues fue bastante movidito en lo que se refiere a cuestiones políticas y en cómo se echó a andar algo que parecía que se estaba olvidando, ¿no? El arranque del Instituto Nacional de Elecciones. Y digo que parecía que se estaba olvidando porque pues prácticamente con los tiempos vencidos en la Cámara de Diputados nombran a los consejeros, los 11 consejeros que integran este nuevo órgano, que es el encargado, hay que remarcar eso, de organizar las elecciones a nivel país, pero también a nivel estado, a nivel municipal, es decir, todas las elecciones que haya en el país a partir de ahora. Y de un día para otro los nombran el jueves y el viernes ya están sesionando, e incluso lo que me sorprende es que ya tenían hasta el cambio de nombre de las letritas que van atrás en el consejo, listo para operativizarlo. Y por cierto, volvieron a nombrar a María Marván presidenta del IFE, pero por un día, ¿no? Y entregó el poder. ¿Cómo vieron este nombramiento, esta forma de nombrar a los consejeros por una parte y por otra parte este arranque? Pues mira, lo primero que hay que señalar es que volvemos a tener consejo ahora del INE nuevo, completo, casi después de un año. Recordemos que estaban estas 5 consejeros que no habían renovado, tenían que haberlos nombrado, los diputados lo dejaron pasar y ahora prácticamente sobre las rodillas hacen estos nombramientos. Creo que hay buenos personajes, buenos perfiles en general, pero un problema fundamental que era, yo creo que el principal reclamo que se le hacía al IFE es que en sus últimas 2 etapas no había ciudadanización del Consejo General. Es decir, que los consejeros eran nombrados a partir de cuotas partidarias, ¿no? Y eso en este primer INE vuelve a suceder. Digo, aunque hay algunos perfiles muy reconocidos, incluyendo el del propio presidente, pero nuevamente son cuotas de partido que se presentan, se negocian, se vetan y queda constituido el Consejo. Es decir, este nuevo INE nace con mucha menos ciudadanización de la que el IFE tuvo en su momento, sobre todo este IFE de José Woldenberg. Es decir, uno de los temas nodales que tenía que ver con la ciudadanización no se resuelve. Y la otra es que no hay ningún cambio real del sistema político, que eso es quizá la parte más grave, ¿no? O sea, finalmente es un cambio logístico, finalmente. Antes organizaba solamente la elección federal, ahora va a organizar elecciones locales también, pero el sistema político prácticamente queda intacto, salvo algunas 2 o 3 reformas que me parece que son positivas, como esta de las candidaturas al 50% para hombres y mujeres, o la reelección de presidentes municipales, que creo que es la reelección para mí más importante. Pero el sistema como tal queda intacto, el poder de los partidos políticos queda intacto, ese no se mina, es más, se vuelve a reforzar por esto que acabo de decir. Entonces, las versiones tanto encontradas que dicen que es terrible lo del INE y las que dicen que va a ser la gran novedad, francamente creo que no tienen sustento. ¿Por qué? Porque este INE es muy parecido al IFE anterior, o sea, no hay cambios sustanciales, no hay una modificación sustantiva, y porque tampoco este INE nuevo va a ser mucho más malo que el IFE anterior, porque el IFE anterior, recordemos, sobre todo la versión de Ugalde, fue terrible y fue muy vilipendiada por la opinión pública, ¿no? Entonces, estos que se desgarran las vestiduras porque si cambió mucho o no cambió nada, creo que no tienen razón. Lo que tenemos es más o menos lo mismo, con diferente nombre, con algunos consejeros de buen perfil, pero el sistema político como tal queda intacto, que para mí ese es lo más grave del asunto. Y para irle poniendo pues nombre a estas cuotas, fueron 5 los consejeros con los que se quedó el PRI, 3 el PAN y 3 el PRD, y hubo la denuncia por parte de Andrés Manuel López Obrador y la parte del PT y Movimiento Ciudadano de que pues había este reparto de cuotas y por lo tanto no le entraron a ese reparto. Mira, pues eso ya... Aunque hay que decir nada más, perdón, sí, que quien logró meter a Lorenzo Córdoba como consejero en el IFE anterior fue Andrés Manuel López Obrador, que ahora, como lo mete el PRI, le pone la tacha. Sí, dicen que es cuota del PRD, pero quién sabe, ¿no? Pues está más que dicho que fue a entrevistarse antes con Enrique Peña Nieto, Lorenzo Córdoba. Bueno, yo creo que
hay que recordar que me parece que el INE es sobre todo un capricho del PAN. Yo creo que no se necesitaba otro organismo electoral nacional, sobre todo porque cuesta muchísimo dinero sencillamente nada más cambiar de nombre a una institución tan grande, solamente por eso. Y es un capricho del PAN en las pugnas por la negociación del año pasado, por la reforma energética en particular. El PAN dijo, si quieres mi aval, Enrique Peña Nieto y PRI, para sacar la reforma energética, saca este proyecto de reestructuración del organismo electoral. Eso para empezar, no es producto de ninguna demanda de la sociedad, ni ninguna lucha, ni de nada. Eso en primer lugar. Y creo que está sobrevalorado el papel que el IFE ha tenido en la supuesta transición a la democracia en el país. Me hubiera gustado que estuviera Enrique Toussaint, porque lo escuché en su programa de radio la semana pasada, decir que esta transición del IFE al INE era un asunto fundamental para el país. Francamente a mí no me lo parece, porque si preguntamos a la mayoría de la gente, IFE lo único que lo asocia, o la mayoría, es con la credencial del elector, no lo asocia con un proceso realmente de promoción de la democracia, de mejora sustancial de la calidad de vida. Lo que tenemos, por el contrario, es un país donde cada vez es más difícil reproducir la vida. Y obviamente instituciones democráticas ayudarían eventualmente a que la vida de la mayoría de los mexicanos fuera mejor, pero no ha sido así. Brevemente, si echamos una mirada retrospectiva de unos 200 años, podemos ver que México nunca ha sido un país democrático. Las primeras elecciones eran a mano alzada en las parroquias, ahí se votaba, de tal manera que el cura o el cacique podía ver quién votaba a favor o en contra, y por lo tanto, pues el voto no era secreto. Por eso la idea del voto secreto, universal y secreto, que votaran todos, pero además fuera secreto, porque no lo era. Universal porque ya se sabe, no se permitía votar ni a los que no tuvieran propiedades ni a las mujeres. Hay que recordar que las mujeres empezaron a votar hasta 1955, el derecho fue en el 53, pero creo que la primera elección en la que pudieron votar fue el 55, de tal manera que la mitad de la población no podía votar. Durante mucho tiempo no podían votar ni los comunistas ni los sinarquistas, estaban expulsados del sistema político. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos 200 años? Bueno, atisbos de democracia, cuando a lo mejor en cierta ocasión los poderes fácticos, los poderes reales de este país le permiten a la sociedad elegir, pero son a lo mejor algunas experiencias municipales, a lo mejor alguna estatal. Yo creo que ninguna elección nacional se ha votado completamente libre, porque, bueno, a lo mejor en la de Vicente Fox se podría defender, pero me parece que ya era en un asunto pactado entre los partidos, entre los poderes fácticos en este país, los empresarios de Estados Unidos, de que le convenía más al país que tuviera otro partido distinto al PRI, más que realmente un proceso. Digo, no minimizo para nada la demanda de la sociedad de que ya estaba harta de PRI, pero en parte por eso se permitió. Y hay que recordar, para quienes sobrevaloran el IFE, que el IFE no es de las instituciones. Se resalta el papel de José Walde, me parece que no es nada relevante. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar, él empezó en el 96. El primer IFE ciudadano se da en el marco de una crisis del país, sobre todo por el alzamiento zapatista. Hay el alzamiento zapatista el 1 de enero de 1994, luego muere Colosio o lo asesinan, no muere, lo asesinan el 23 de marzo de 1994, y en el marco de esa crisis al PRI le urgía, a Carlos Salinas de Gortari le urgía darle un perfil ciudadano. Tenían un organismo electoral que era presidido por los secretarios de Gobernación. Entonces, siguió presidiendo, ¿saben quién? Arturo Núñez fue el último. No, en ese 94 era Emilio Chaufet. Ustedes me dirán si es un demócrata, el señor del grupo Atlacomulco. Él presidía ese IFE ciudadano. Y entonces algunas personas entraron, yo creo que de buena voluntad, a tratar de sacar una elección que fuera más o menos creíble. Entraron personas como Santiago Krill, después panista como Granado Chapa, este periodista que después fue candidato del PRD en su estado natal, en Hidalgo, algunos académicos, y ese fue el primer IFE ciudadano. Después todos los demás, desde mi punto de vista, tuvieron cuotas partidistas, incluso el IFE de José Waldemar. Ahí estuvieron en ese IFE Juan Molinaro Casitas, panista, corresponsable de los sucesos de ABC, estuvieron Alonso Lujambio, que después, como saben, también se convirtió en un personaje panista, el mismo Santiago Krill ya se mencionó. Es decir, siempre han tenido la bendición de los partidos. Resumo entonces que me parece que no es un cambio tan relevante, porque creo que el IFE también en algunos momentos fue corresponsable de elecciones fraudulentas o con una sospecha de fraude muy grande, como fue la de 2006, también la de 2012, unas elecciones donde un candidato, el que ganó supuestamente Enrique Peña Nieto, se le permite, porque
a pesar de todos los candados que existen, se le permiten gastar miles de millones de pesos en una elección y no pasa absolutamente nada. Una elección que tenía de tope de gasto 330 millones de pesos y que, pues, según la estimación más conservadora, hablan de 6.500 millones de pesos que gastó Enrique Peña Nieto. Claro. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca del nacimiento de este nuevo organismo electoral y también lo que va a impactar, y más adelante platicaremos también sobre el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez y del secretario general del secretario de gobierno de Michoacán, que han caído en desgracia. Son pieditos en el arroz, son la muestra que la impunidad no se va a permitir más y tenemos de verdad un nuevo PRI. Eso lo platicamos después de la pausa.